Ahora estamos live. Saludos y bendiciones a todos en esta preciosa noche. Vamos a esperar varios minutitos para que usted pueda entrar y compartir. Y mientras tanto, pues saludamos. Hi. Amén. Saludos a todos en esta hermosa noche. Esperamos compartir un tiempo con ustedes y que disfrute este tiempo con nosotros. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a darle tiempo pues, para que usted comparta, comparta con sus amistades. Eh, y mientras tanto, pues vamos a poner un poquito aquí. Esto está como que un poquito oscuro. Amén, amén, amén. Saludos, bienvenidos una vez más. Eh, Vamos a estar hoy tocando un tema que eh, no lo hacemos por costumbre, mejor decir, lo hacemos porque ya casi no se escucha Ujú. eh, acerca, ¿verdad?, de Jesús y la entrada triunfal. Otros le conocen como Domingo Pa- de, Ra- Palma. de Palma, otros de Ramos, Ujú. diferentes títulos, por así decir. Ujú. Pero creo que al fin del día, pues, estamos hablando De Jesús. de Jesús. Amén. Así que vamos a darle tiempo para que usted se vaya conectando, comparta. Saludos, esperamos que hayan tenido un domingo bendecido. Y como siempre, pues gracias a todos los que nos ven a través de todas las redes sociales y nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Ujú. Recuerde que Facebook ahora, después de 30 días, te borra los videos. Así que si usted, ¿verdad?, quiere buscar uno de los videos de uno de los podcasts que usted vio en Facebook y ahora no lo encuentra, vaya a nuestra página de YouTube y YouTube no los borra. Amén. Así que el tema de hoy, el tema de esta noche es, eh, o de lo que vamos a hablar, ¿verdad? La entrada a Jerusalén. Y vamos a usar, ¿dónde te dije? Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21. Cuando usted esté allí, nos contesta con un amén. Matthew, capítulo 21. Una historia que posiblemente usted la conoce mejor que nosotros, pero, ¿verdad? Somos fiel creyentes que cuando usted lee, usted puede leer la misma porción bíblica 40,000 veces y 40,000 veces va a tener una revelación diferente. Ujú. O nueva, mejor dicho, no Nueva. diferente. Pero Mateo 21, eh, you want to read it? Sure. Let me read. Vamos a leer del 1 al 12. hasta el 12, sí. Ujú. Mateos capítulo 21 del 1 Del al 1. 12. Amén, amén. Amén. Vamos a leerlo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelos.
Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y a la mitad, y la multitud, perdón, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito, a ver, more. Está bien. Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén, 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 amén. Como siempre, si usted tiene comentarios, preguntas, las puede hacer. Trataremos de contestarlas. Estamos tratando también de estar envolvidos en el chat. Así que, por favor, comparta. Vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar hoy, ¿verdad? Ya que es domingo de Ramos, domingo de Palm Sunday. Palm Sunday, como usted le quiera decir. Y queremos tocar este tema porque, ¿verdad? Ya hay lugares, algunos lo tienen ya por costumbre, y algunas costumbres no son malas, pero queremos tocar, ¿verdad? Este tema que al mismo tiempo como quiera sigue siendo importante porque número uno es la palabra de Dios. I think that explains itself. Pero es parte también del evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene que Jesús entrara a Jerusalén? ¿Qué importancia tiene la manera que Jesús entra a Jerusalén? Es aquí que comienza, yo diría, el sufrimiento de Judas. ¿Por qué digo esto? Porque Judas pensaba que Jesús iba a tomar control, políticamente hablando. ¿Sabes que hoy en día la gente dice, hola, el evangelio o la iglesia no debe estar envuelta en la política? Yo difiero. No. Sí, yo difiero a eso. La iglesia tiene que estar envuelta en la política. Dios es el que pone como quita. Reyes, ¿verdad? Anyways. ¿Por qué digo esto, lo de Judas? Porque aquí es donde Judas se da de cuenta por completo que Jesús verdaderamente tenía un plan diferente al que Judas tenía, ¿verdad? Aquí nos muestra que usted puede estar en la misma iglesia y tener una visión diferente al líder. Ver las cosas diferentes. No solamente ver las cosas Interpretarlas diferentes. Y tratar de plantar una visión diferente. Cuando usted no se somete a la visión del líder, usted está creando una división. Amén. Judas, esto fue lo que Judas estaba haciendo. Porque la visión de Judas era que el pueblo de Dios, que los judíos volvieran a tomar el control de toda la región. O sea, la mentalidad de Judas era más político o más terrenal, de un reino terrenal, y Jesús era de un reino celestial, espiritual. Pero ¿qué importancia tiene esto? Esto tiene importancia y creo que tenemos que ir al libro de Levíticos, tenemos que volver al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nos enseñan, la palabra nos enseña que para el tiempo del sacrificio se pedía 2 machos cabríos y tenían que ser idénticos.
Tienen que ser idénticos, no pueden tener manchas, no podían tener, ¿verdad? Tienen que ser limpios, perfectos para el sacrificio. Ujú. Entonces, y creo que eso lo tocamos ya mismito, pero quiero, ¿verdad?, ir dándole bits and pieces para que usted se emocione. Y saludo a los que están conectándose. Amén. Comparta, comparta, comparta. Ahora, antes de entrar Jesús a Jerusalén, acabamos de leer en Mateos capítulo 21, comenzando en el versículo 1 al 12, en realidad dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traérmelos. ¿Por qué Jesús pide un asno? Mm. Y otras versiones dicen que solamente pidió un pollino. ¿Qué es un pollino? Un pollino es básicamente es a donkey, es a baby donkey. Un pollino es un pollino. Es el bebé, la cría del burro, por así decir. ¿Por qué Jesús pide un asna o un pollino en vez de un caballo? Jesús no entra a Jerusalén en un caballo porque si Jesús llegase a entrar a Jerusalén en un caballo, hubiese sido una señal de guerra, Ujú. hubiese sido una señal de poder. ¿Por qué? Porque los caballos estaban reservados para los reyes, las autoridades y para aquellos que eran los comandantes de ejércitos. Ujú. Entonces, si Jesús entrase a Jerusalén en un caballo, Roma hubiese tomado eso como una señal De guerra. de guerra. Eso es número 1. Ujú. Número 2, ¿por qué Jesús pide un pollino en vez de un caballo? Porque está mostrando humildad. Ujú. ¿Ok? Y tenemos que también recordar que ya el profeta Exacto. lo había profetizado, Ujú. que esto iba a acontecer de esta manera. Eso era prácticamente un cumplimiento de esa profecía. Sí. En Zacarías capítulo 9. Amén. Jesús viene siendo el único rey que entra Ujú. a un escenario en un pollino. Ujú. Ningún otro rey hace eso. Ujú. Jesús le está mostrando no solamente a los líderes religiosos, porque ellos sabían, Ujú. le está mostrando a sus discípulos la humildad. Yes. Aunque soy rey, entro en pollino. ¿Por qué un pollino? Porque el pollino es un animal que nunca ha sido usado para nada. Muchos de nosotros somos como ese pollino, Ujú. ¿verdad? Que posiblemente no somos usados para nada, no hemos sido usados en nada, no nos dan la oportunidad, pero aquel, ¿verdad? Burrito, pollino, como usted le quiera llamar, aunque no tenía la experiencia en cargando peso, su primera experiencia fue cargando al rey. Ujú. I could imagine. Well, Ajá. I'm just here thinking. Sí. Like this is like for those who have gone down death row, because esta era la última semana que Jesús sabía que iba a vivir. So he was basically, la profecía se estaba cumpliendo, Ajá. pero él sabía that he was going down death row. Claro. Es interesante que le llamamos la entrada triunfal cuando en realidad no era ninguna entrada triunfal. Humanamente hablando. Right. Humanamente hablando es como tú estás diciendo. O sea, yo sé que al yo entrar aquí, This is it. este es el comienzo del fin para mí. ¿Ve? Y nosotros, la entrada triunfal. Triunfal para nosotros porque no estamos en esa posición. ¿Verdad? Entonces, Jesús usa un pollino, un asna, en vez de un caballo. Eso es número 1. El profeta dice, ¿verdad? Que mira, aquí viene tu rey, humilde y montado en un asna. Jesús en todo momento tiene que cumplir profecía, ¿verdad? Ahora, Jesús entra a Jerusalén.
tiene su santa cena, su última cena con sus discípulos. Después de tener su cena con los discípulos, Judas lo entrega. Y vamos a ir avanzando un poquito porque pues no vamos hasta aquí el viernes para ser Viernes Santo. Nos vemos el próximo domingo. Pero mire esto. Jesús es entregado, Judas, ¿verdad? Lo entrega, sus monedas, las 30 pedazos de plata, que también está profetizado, perdón. Jesús está ante Pilato. Pilato le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad? ¿Qué si esto? Y Jesús le dice, bueno, tú lo has dicho, yo no. Pero el punto que quiero llegar es lo siguiente, y aquí creo que donde mucha gente ya, número uno, ya dejamos de predicar este mensaje. Hablamos de reino, pero hemos dejado de hablar del rey. That's good. Mire esto, hablamos de reino, y todo el mundo quiere hablar de reino y de profundidades, pero ya hemos dejado de hablar de lo que el rey tuvo que haber. Ahora hablamos de los beneficios. Sí. Eso es otro tema. Pero miren esto. Ahora Pilato les dice al pueblo, porque era costumbre que para el tiempo de la Pascua, para estos tiempos, era costumbre que se soltase a un preso. Y Pilato les dice, le suelto a Jesús, el rey de los judíos, o le suelto a Barrabás. Y sabemos la historia, el pueblo comienza a gritar, Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque lo que comencé a decir ahorita, el Antiguo Testamento nos dice, y si usted estudia, ¿verdad?, las prácticas de los sacrificios y todo esto, que se echaba suerte sobre dos machos cabríos. Se echaba suerte. Uno era para el sacrificio y uno era para asazar. Entonces, dice, que si mi mente no me es infiel, es Levítico que habla de esto. Dice, ¿verdad?, que echaban la suerte sobre estos dos machos cabríos que se tenían que ser idénticos, tenían que ser perfectos, no podían tener manchas. Y si la suerte de asazar caía sobre el uno, pues ese se soltaba al desierto, se le echaba la sangre por encima, se echaba al desierto y no se volvía a hablar de él. Se olvidaban completamente de ese macho cabrío porque él tenía la sangre del sacrificio encima y se llevaba el pecado al desierto. Y nunca volvían a hablar de eso porque se olvidaba del pecado, y del pecado, cuando usted es perdonado, no se vuelve a hablar de él. Pero entonces el otro macho cabrío, a quien escogían para el sacrificio, pues lo sacrificaban. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que los eruditos dicen lo siguiente. Los eruditos dicen que el nombre verdadero de Barrabás era su segundo nombre, por así decir. El nombre original de Barrabás era Yeshua. ¿Qué importancia tiene esto? Porque entonces ahora vemos los dos machos cabríos. Uno del sacrificio y uno de asazar. ¿Qué sucede con Barrabás? Básicamente lo que Pilato estaba haciendo un trabajo de sacerdote casi. Y le dice al pueblo, él básicamente está diciendo, vamos a echar la suerte. ¿Por qué le dice a Jesús? Bueno, en este tiempo yo acostumbro soltar a uno. Y mira lo que hace Pilato. Pilato lo primero que hace es que presenta a Jesús. El pueblo pide a Barrabás. Right. Pilato dice, vamos aquí, le suelto a Jesús porque es la costumbre de soltar a un preso. Este hombre no ha hecho nada. Y el pueblo dice, no. Porque el pueblo estaba más preocupado por, ¿qué? Lo que hablamos en el último podcast. El pueblo y aún los líderes religiosos estaban más preocupados por la religión. Ellos pensaban que estaban salvando la religión. Juan Carlos, Dios te bendiga. Pero entonces, ¿qué pasa con Barrabás? Nosotros nunca volvemos a escuchar de Barrabás.
O sea, Barabás viene siendo ese macho cabrío que soltamos al desierto y nunca lo volvemos a mencionar. ¿Ves? Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? Pues mucha importancia. Porque Jesús tenía que cumplir con todas las profecías. Tenía que mantenerse limpio para que el sacrificio de Jesús tuviese validez. He was going to be the ultimate sacrifice. Eso es correcto. El sacrificio perfecto viene siendo Jesús. Pero entonces, Jesús está en la cruz del Calvario, comienza, ¿verdad?, a expresar las 7 palabras. Pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo era confirmando la palabra profética de los salmos. Jesús está en la cruz del Calvario y comienza a hablar. Y nosotros lo vemos como que Jesús murió y ya casi ni mencionamos esto. Y por supuesto algunos dicen, pues no lo mencionamos porque ya lo hemos tomado de costumbre y ahora es más importante el bunny rabbit. Happy hap hap hap. Pero mire, no porque el mundo quiera eliminar a Jesús y poner, ¿verdad? Y entiendo que el conejo no tiene nada que ver, ni los huevitos tienen nada que ver con la Pascua, ni con Jesús, ni nada de esto. Pero yo tampoco le estoy haciendo favor entonces al Evangelio si yo tampoco menciono el verdadero significado. Si lo dejamos así en el limbo, como que si nada. Ya no importa. Como que si nada sucedió. Exacto. Y esto es un evento Completamente histórico. Histórico que tiene que ver con Jesús, el que vino a salvar nuestras almas. Entonces debemos de dar la historia. Tenemos que dar la historia. Esto es el Evangelio. Porque hay que enseñarle a esos que vienen detrás de nosotros, ¿Sabes? que nunca lo han escuchado. Porque yo lo he escuchado 1000 veces. No importa, porque cada vez que yo lo escucho, yo voy a escuchar algo que no escuché quizás la primera vez o quizás la última vez que lo escuché. Y debe de tener debe de resonar en mi espíritu. Claro que sí. Con esa misma importancia como creyente. Entonces, si no lo hablamos para que otros que están viniendo detrás de nosotros lo conozcan la historia por completo, no solamente a Jesús en la cruz, sino la historia por completo, el sacrificio, que él fue el Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo ellos van a conocer? ¿Cómo conocían los nuevos de los que salieron del pueblo de Egipto? Los hijos de ellos no conocían y tuvieron que contarles. Alguien tiene que contar la historia. Y creo que ahí es donde estamos fallando como iglesia. Estamos tan enfocados en predicar reino, como dije, y todo el mundo hoy en día predica reino, y yo soy del reino y del reino y del reino, pero no hablamos de rey. No hablamos de rey. No hablamos de la historia. ¿Sabes? Hay historias. La historia no se puede dejar al vacío porque entonces deja de ser historia. ¿Sabes? Si nosotros no hablamos la historia como sucedió, ¿sabes? Yo te hablo de salvación, quiero que te salves, pero entonces, ¿cuál es el trasfondo? ¿De dónde viene esta salvación? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? ¿Sabes? Decimos, él vino a los suyos y a los suyos no le recibieron. Y lo hablamos como si nada. ¿Sabes lo que es venir a tu casa? Mire esto. Tú vienes a tu casa. A ver tu familia. A ver tu familia. Y tu familia no te porque tu familia siempre ha hablado bonito de ti. Pero el día que tú haces acto de presencia, te dicen, aquí tú no... No te reciben. Aquí tú no puedes entrar. No, yo entro porque entro. Ve, Jesús es preso. So we shouldn't minimize the sacrifice that Jesus did for us. We shouldn't minimize it to just preaching the cross, what happened at the cross. We need to show the world the entire picture. Exacto.
it's just like the bunny rabbit to the world is every year talked about. We need to talk about Jesus because that's what it's all about. Exacto. La Pascua, el día Mire, este es el tiene que comienzo de ver la con- victoria de la iglesia. Exactamente. Eso tenemos que sacar tiempo para hablar lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. ¿Sabe? Y sucede porque, y siempre hay un argumento, ¿verdad? De a quién le echamos la culpa, que si a los judíos o a los romanos. Mire, ¿sabes de quién fue la culpa? Si vamos a la Biblia, la culpa fue de los mismos líderes religiosos Ujú. que comenzaron a decirle al pueblo, no, vamos a pedirle a Barrabás, vamos a pedir a un verdadero bueno para nada. Queremos a ese. Para que Jesús no nos dañe la religión. Ujú. Para que Jesús no nos dañe la manera que nos estamos haciendo el dinero. Ujú. Y yo pienso que así como el mundo no se cansa del conejito todos los años y de los huevitos todos los años, nosotros no debemos de cansarnos como creyentes de escuchar la historia. La historia. Mira, Jesús dijo en su última cena, dijo, hacer esto en memoria de mí. Ok, tú haces la Santa Cena, pero estás recordando lo que lo llevó a esa última Santa Cena. No, hacemos la Santa Cena. Pero, ¿qué lo llevó a Jesús a ese punto? A decirle a sus discípulos, este es mi cuerpo, Ujú. que por vosotros va a ser sacrificado. Ujú. ¿Sabes? Tú estás... Yeah. We have to bring it to life Tenemos que volver. every year. Y ¿sabes? Y creo que a veces caemos en la tradición porque solamente predicamos esto cuando llega la fiesta. Yo sé que en nuestro ministerio nosotros en la iglesia siempre no tiene que ser la Semana Santa para nosotros hablar de estas cosas, hacíamos estudios y cuánta cosa. Pero creo que hemos llegado a un tiempo donde ni de esto ya hablamos. Ujú. ¿Sabe? ¿Qué fue lo que Jesús tuvo que pasar? Ujú. Vuelvo y repito, él llega a su casa, es como si usted llegara a su casa y le dijesen a usted, oh, tú no puedes entrar aquí, ¿quién tú te crees que tú eres? Porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, lo rechazaron por completo. Ujú. Aunque ellos veían que él cumplía con cada profecía. ¿Ves? Entonces Jesús está con Pilato. Pilato, dice la Biblia que lo escupen, le arrancan la barba, le ponen su corona de espinas. Ujú. Tienen que cargar este madero después que es latigado. La verdadera historia no es The Passion of the Christ. Passion of the Christ se queda corta a lo que Jesús verdaderamente tuvo que experimentar. Dicen los historiadores que su espina dorsal estaba completamente expuesta. Ujú. But Después, let's go back a Ajá. little bit because Ajá. cuando él entra ajá. a la ciudad de Jerusalén, Lo estaban. everybody the people were praising Imagínate, him. lo recibieron con palmas. Yeah, they were praising him. Lo estaban, Hosana en las Hosana. alturas. Lo recibieron con mucho gozo, con mucho grito. Los que te bendicen hoy, mañana te. Ujú. So eso es importante también ver, Ujú. porque eso lo podemos aplicar a nuestras vidas como Claro. hijos de él, Claro que de sí. este gran rey, de que no debemos acudir a esos aplausos y a que la gente nos estén Vuelvo. alabando y exaltando. Ajá. No debemos, porque muchas veces esos mismos son los que un día van a decir Mira, crucifíquenlo. El día que tú cometas un error, No. o quizás ni cometas un error, Mira, Jesús. quizás sea una calumnia falsa,
Puede ser una calumnia falsa, Puede ser cualquier cosa. puede ser cualquier cosa y te van a querer O sea, lo crucificar. estaban recibiendo con palmas, ponían las palmas en el suelo para que el pollino que él estaba, ¿verdad?, montando no tocase la tierra. Ujú, O sea, todo esto tiene significado. ujú, O sea, las palmas eran para los reyes. Era con las palmas que ¿verdad? El ujú. AC de esos tiempos, el aire Que le acondicionado de esos echaban el tiempos. airecito. Las palmas no eran para cualquier persona. No. Y el pueblo comienza a ponerle palmas, lo reciben con palmas, le ponen palmas en el suelo para que el pollino no tocase tierra. Ujú, Una señal de santificación, ujú, ¿verdad? Pero como tú estabas diciendo, estos mismos que hoy le estaban diciendo Hosana, al final de la semana o entre medio de la semana, en 2 o 3 días, estaban gritando crucifíquenlo. ujú, ¿Sabes? Como tú estabas diciendo, y esto me ujú. recuerda, ¿verdad?, el podcast de Superestrellas. Mm, Si tú vives por los aplausos vas a morir. Así es. Tan sencillo como eso. Si vives a consecuencia de aplausos, el día que nadie aplauda es el día que usted mismo se crucifica, ¿verdad? Entonces, ok, Jesús, ¿verdad? Entra, está en el pollino nadie lo había Ujú, usado, nadie lo había tocado, no tenía experiencia en cargamento. Jesús se monta, el pollino se deja dominar. ujú, ¿Por qué Jesús no está sobre las vidas de algunas personas? Porque usted no se deja dominar. ujú, ¿Por qué Jesús no está en control de ciertas vidas? Porque hay yugo desigual. mm, Eh, pero el pollino se deja dominar, aunque no tenía experiencia. O sea, en otras palabras, podía ser un pollino salvaje. ujú, ¿Ok? Jesús lo monta, él se deja dominar, entra, ¿verdad?, a Jerusalén, el lugar que está supuesto, de acuerdo a la mentalidad de Judas, Jesús establecer su reino allí en Jerusalén cuando ujú, entra. Ya hemos tocado ese punto, que Jesús no hace esto porque Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Aunque ciertos hombres hoy en día en eso están enfocados. Lo vuelvo a repetir para los que están sentados en la parte de atrás. Jesús no estaba enfocado en establecer un reino terrenal porque él no vino a establecer reinos terrenales, aunque hay muchos que hoy en día están enfocados en que su ministerio sea el que más resuene. ujú. Esos son tipos líderes religiosos. Mm. Crucifíquelo. Anyways. eh, entonces Jesús está con Pilato. Pilato le hace estas preguntas. Pilato dice, pues vamos a enviarlo donde Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Caifás tenía el poder de decir, no, Ujú, vamos a dejar a Jesús quieto. Pero Caifás, por supuesto, dice que sigamos adelante. Ahora Jesús es, ¿verdad?, azotado. La espina dorsal está completamente expuesta a los elementos. Y tras que su espalda está, y no solamente su espalda, su rostro, ujú. dice la Biblia que no tenía parecer, o sea, tú no sabías. Figurado. Mire, y cuando usted estudia acerca de esto, de que no tenía parecer, no tenía, que estaba desfigurado, muchos eruditos enseñan y dicen que de acuerdo a la costumbre era castrado, o sea, usted no sabía si era hombre o mujer. Mm, Y tras que está pasando por todo esto, ahora está cargando un pedazo de madera de por lo menos mínimo 300 a 400 libras mm, que pesaba el madero. O sea, estas son cosas que no muchos lugares lo platican. ujú, Entonces yo pienso, y la razón por la cual quise traer esto es porque yo soy del pensar que si le recordamos al pueblo exactamente lo que Jesús tuvo que atravesar, creo que miraríamos nuestra salvación con un poquito más ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De reverencia.
Miraríamos el sacrificio de Jesús, la persona de Jesús, con más reverencia. It makes us do a recap of our lives of that. I mean, because we do this, we are to bring it to memory every year during this time of year. So it's a good way to do a recap of our lives. Where are we spiritually and in our relationship with the Lord? So, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, es Definitely. bueno escuchar esta historia cada año y traerlo a la memoria. Porque es bueno recapacitar dónde estoy yo en mi relación con el Señor. And some people might say, well, it's just tradition. You guys are repeating it because it's tradition. Well, Jesus said, do this in remembrance of me. In other words, remind yourself why I'm doing the Last Supper. Remind yourself what happened that brought me to the Last Supper. Yeah. Because it's not always temptation that takes us away from the Lord. It's trials and tribulations also that make us get astray, that separate us, that make us forget who He is, who Jesus is in our lives, what He did, the sacrifice that He did for us. Se nos olvida. Entonces, no solamente son las tentaciones y el pecado, también las pruebas y las tribulaciones y los momentos difíciles, el desierto que a veces tenemos que pasar, los procesos de la vida, también nos aleja de Dios. Yep. Y perdemos ese fuego abrasador que nos mantiene en esa relación íntima con el Señor. Entonces es bueno recordarlo, no solo para los nuevos convertidos, sino para nosotros que llevamos también tiempo en el Evangelio. Es bueno recordarlo porque esto nos acerca, nos asegura, wow, Él hizo todo eso por nosotros, lo hizo por mí. It's not that we should remember, we have to. And some people, like I was saying, some people might say, well, it's tradition and God is not, I don't want to be all the time in tradition. And tradition, we look at tradition as something negative. And it's not. Us talking about the sacrifice, it might sound as tradition, but it's important tradition. Creo que el ser humano tiene esta lucha por no verse religioso en las tradiciones. Todo depende de las tradiciones que estás practicando. Jesús, vuelvo y repito, Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Anunciaos esto hasta que yo regrese. Entonces, no podemos solamente mencionar una mitad del sacrificio y no la otra mitad. Exacto. No podemos vamos a hablar decir de la Pascua, pero no vamos a hablar de toda la historia. No solamente eso, ¿sabes? Vas a hablar de la bendición del sacrificio, pero no vas a hablar del sacrificio. Del sacrificio. Hablamos de la sangre y cantamos, la sangre tiene poder. Y como hacen los americanos, la sangre de Cristo sobre todo. O usted le menciona la sangre de Cristo a su hijo, al nieto, a la bisnieta, al vecino, al gato, al perro, pero no queremos hablar de qué fue el sacrificio. Hablamos de la sangre. Pero ¿cuál es la importancia? Y no solamente eso, mira esto, que si vamos al Antiguo Testamento, cuando hablamos del sacrificio, la importancia no era solamente la sangre. Dice la Biblia que se tenían que comer todo. Nada se gastaba. O sea, el evangelio no es solamente que usted proclame la sangre de Cristo sobre su vida, pero usted no quiere ver como Jesús, no quiere oír como Jesús, no quiere caminar como Jesús. Vuelvo, repito, queremos hablar del beneficio del sacrificio de Cristo, la vida eterna. Pero ¿sabe por qué mucha gente ya no, el mensaje de la vida eterna ya no les llama la atención? Porque no entienden qué fue lo que tuvo que suceder para que podamos tener vida eterna. Es como dicen por ahí, cuando usted no pone de su dinero. Yeah, you take things for granted. Because you didn't have to pay out of your pocket.
Es como, It didn't cost you a thing. como cuando usted le regala un carro a un hijo. Tú regalas un juguete. Un carro, lo que sea. No lo cuida. No lo valorizan No de lo la valoriza. misma manera. Entonces, porque hay gente que no están valorizando la vida eterna, porque ya el mensaje de la vida eterna a la gente, yo tengo tiempo. Eso yo lo vengo escuchando por años. Porque no entienden el precio que Jesús tuvo que pagar. No valorizamos la salvación. Para nada. Por el precio, porque no entendemos, muchos no entienden el precio. And then if I don't have knowledge of the sacrifice and everybody stops talking about the sacrifice, we're going to get to a point in the church that we're just going to church because it's just a tradition to go to church. Then we become religious. And that's where you get religious people. They live based on human tradition and not biblical tradition. And that's a big difference. Because when I live according to human tradition, then I am a religious person. I do the tithing, and which that's a subject for another day. Praise the Lord. So cuando dejamos de hablar de la historia, cuando dejamos de hablar del sacrificio, la gente, entonces la iglesia va a llegar a un punto donde vamos a la iglesia y no sabemos ni por qué vamos a la iglesia. Pero gloria a Dios que siempre hay un remanente. Yes. ¿Verdad? And preguntas, comentarios, any questions, comments. Yeah, we're just going to value it. The more we hear it, the more we're going to value what Jesus did for us. And we're going to take care of that salvation. Like, wow, we know what it costed him. Yes. We understand. It is, we have to come to an understanding. The more we hear it, the more we're going to understand it. Because sometimes we hear it the first time, we don't understand it completely. So we have to continue. We repeat our children so that they can learn something. You have to, in order for them to learn it, that you have to keep repeating it to them. Exactly. So we need to repeat to ourselves, and the preachers need to repeat this to the world, the sacrifice. Aún a la misma Jesus. iglesia. Yeah, to the world, to the church, the sacrifice, so they can understand it and value it. Pensando en esta semana, como estábamos diciendo, Jesús ya sabía, por supuesto. Tiene ¿sabe? Tenemos que llegar, tenemos que volver como iglesia, como ministros, como cristianos. Tenemos que volver a valorizar la cruz. Creo que hay un mensaje que transforma. Hay un mensaje que transforma los corazones. Hay un mensaje que hace al ser humano reflexionar sobre su vida, cómo está viviendo, qué está haciendo, qué no está haciendo. Y ese mensaje es muy simple. Jesús dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los paralíticos están caminando, los enfermos son sanados. Y algunos dirán que yo soy tradicionalista en mis predicaciones, en el sentido de que a mí me gusta predicar. Yo no tengo mentalidad de reino, no me malentienda. Creo en el reino, creo en el sistema del reino, pero no en la mentalidad de muchos hoy en día, que todo es reino y todo es negocio. Nosotros salimos de una iglesia de negocios, de esa mentalidad de reino.
la cual muchos critican, pero están envueltos en las mismas cosas. Ujú. Se me salió esa. Y como líder cristiano, Ujú. mi preocupación es más que nos estamos yendo a un lugar donde predicamos tanto de negocios y cómo hacerte rico en 7 pasos y que si conferencias y esto. Y todo esto es bueno equipar al pueblo, porque el pueblo del Señor, especialmente el hispano, tiene esta mentalidad que entre más pobre, más Más humilde soy. humilde. No, entre más pobre, más... La pobreza no tiene nada que ver con la humildad Estoy que Dios completamente habla. de acuerdo en que se entrene a la gente, Ujú. se eduque a la gente. Yeah. Pero cuando eso es más importante que este mensaje, Ujú. cuando, vuelvo, repito, hablamos de reino, pero no hablamos de rey. Ujú. Jesús no vino porque, hello, el pueblo, no todo el mundo, cuando Jesús vino, no todo el mundo tenía dinero, no todo el mundo tenía posiciones. Ujú. Todo lo contrario, Jesús dijo, bendecidos son los pobres de espíritu, Ujú. ¿verdad? Yo nunca vi, y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor si alguien tiene una Biblia diferente a la mía que diga que Jesús entrenaba, que diga que Jesús hizo esto y Jesús hizo conferencia de esto. Ahora todo es escuela de aquí, escuela de allá, escuela para entrenarte esto, a darte certificados aquí, darte certificados acá. Pero, ¿dónde está el mensaje de la cruz? Mm. Si no lo predicamos ni en Semana Santa, significa que nunca lo predicamos. Ujú. Y no puedo decir todo, porque todavía hay ministros que se enfocan en que la gente se salve y escuche el mensaje de la salvación. Ujú. Nunca podemos decir que esto es un 100%. Pero la mayoría, el mensaje de la cruz como que ya no nos gusta, como que, that's too old fashioned. La gente quiere nueva revelación. Mire, si usted está dando nueva revelación, hay que tener cuidado con usted porque no hay nuevas revelaciones. Mm. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lugar. Ahora, que usted reciba una revelación y para usted es nueva, Ujú. eso es diferente a que yo diga, hay una nueva revelación, un nuevo misterio, una nueva doctrina. Pero el mensaje de la cruz, si hay un mensaje, mira, usted me puede hablar a mí de negocios todo el día y eso no va a transformar mi vida. Mm. Puede ser que transforme mi bolsillo, pero no va a transformar mi espíritu. Ujú. Y creo que el peligro está en que nos hemos enfocado más otra vez en el exterior de las personas, en el bolsillo de las personas, Ujú. en que todo el mundo ahora tenga un diploma que diga que fue a la escuela de tal persona y ahora es querubín Ujú. porque pasaste 10 cursos. ¿A dónde estamos llegando? Right. Jesús vino a libertar a los cautivos y Ujú. nosotros estamos acá libertándole los bolsillos a la gente. Yeah. Lo dije, es mi podcast. Yeah. A eso, Dios les bendiga. Ay, aquí hay un par de gente, Oh, espérate. sí. Dios les Dios les bendiga. bendiga a todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ustedes están muy calladitos ahí. Pero mire, es la realidad. Hay un solo mensaje que transforma. Yeah. Hay un solo mensaje que va a libertar este mundo. Ujú. Jesús vino a libertar a los Ujú. cautivos. Vino a Jesús no me dio el restituir. poder. Jesús no le dijo a los discípulos, esperéis en Ujú. Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo para que le hagas negocio a este y aquel tenga 40 escuelas y aquel tenga esto y tengan diplomas. No, Jesús le dijo, esperar, esperen ahí en Jerusalén para que después puedan ser testigos a sus Yeah. vecinos hasta los confines de la O tierra. sea que él vino a conquistar los corazones del Pero, hombre
para que el hombre se vuelva a enamorar de Dios. De Dios. Y a tener una relación con Pero Dios. entonces, hoy en Entonces día, nosotros ajá, no estamos tratando de conquistar los para nada. corazones del ser humano hablando de Jesús, porque ese es el tema principal. Mire, yo he visto, no es que me hayan contado, no es que, no, yo he visto con mis propios ojos Ujú, ministerios que hablan de todo menos de Jesús. ujú. Hablan de todo. Te entrenan en todo lo que tú quieras. ¿Tú quieres ser barbero? Hay una escuela el Ministerio de Barbería. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres aprender cómo colectar la ofrenda? Yo te voy a enseñar. Oh, Te voy a dar las estrategias para cómo tú debes de Dios de la colectar. gloria. Ah, mira, yo fui entrenado en eso. Todo esto son estrategias. Mire, cuando usted está más enfocado, y estoy hablando de ministerios hispanos. Entonces queremos que las almas lleguen no para que tengan una relación con el Señor, sino porque tenemos una estrategia de cuánta cantidad queremos colectar. Es que me metí en este revolú y ahora te colectar. necesito a ti. Y ahí donde entramos en los peligros, que Exacto. dejamos que la gente viva como de las ganas y no los corregimos porque su bolsillo es mucho más importante. ¿Sabe cuándo eso sucede? Cuando ya el mensaje de la cruz no es predicado. Ujú. Porque si yo, como pastor, mi preocupación es más tu talento, lo que tú sabes hacer, tu cantar, más que tu salvación. Ujú. Yo no soy un pastor. Ujú. Yo soy un lobo. Yo digo que si Jesús vino a conquistar los corazones del ser humano, que el ser Noel, humano Dios te bendiga. se, Esto está fuerte, dice. se vuelva a enamorar, vuelva a tener una relación con Dios. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Entonces todo lo demás va cayendo en su lugar. Claro, Si pero podemos lograr que la gente Ajá. lleguen a los pies de Cristo y entiendan el sacrificio que Jesús hizo Ajá. y entiendan todo el proceso que Él pasó para llegar a la cruz y lo que significa la cruz, entonces vamos a lograr y logramos que ellos entren, se enamoren de Él Ajá. y todo lo demás cae en su lugar y no tenemos que hablar de todo lo demás y dejar a Jesús fuera. Es que el evangelio de hoy ha cambiado. Por eso es que este mensaje de Jesús y en su entrada a triunfar a Jerusalén, Jesús y el pollino, los dos machos cabríos de Levítico, todo esto es importante porque esto fue lo que Jesús tuvo que atravesar. Pero ya el evangelio de muchos ha cambiado. Ahora el evangelio no son buenas nuevas, ahora el evangelio es buenos billetes. ¿Sabe cuando un ministerio está más enfocado en dinero? Cuando la ofrenda comienza de números altos y después los bajan poco a poco. Esas son estrategias. Entonces, hay muchos ministerios que están sobreviviendo a causa de estrategias de negocios. Pero los verdaderos ministerios de Dios no tienen que preocuparse por sobrevivir. Esto les da vida. Esto es lo que llena los asientos. Ahora, ¿hay estrategias que son buenas? Claro que sí. Yo no estoy en contra de las estrategias, no me malentienda. Yo soy una persona que sí creo en las estrategias de cómo hacer ciertas cosas, cómo hacer el evangelismo, cómo hacer el negocio, porque aunque a usted no le guste, la iglesia se mueve, tiene que haber alguien con mentalidad de negocio. Eso no se puede evitar. Si usted no sabe correr un negocio, deje de correr la iglesia. Es que Jesús mismo dijo, en los negocios de mi padre me Ahora, pero no conviene. queremos ver tan santo. No, esto no es un negocio. Esto funciona ministerialmente y también tienes que traer la mentalidad de negocio. Cómo vamos a proyectar la visión, cómo vamos a invertir para promover la iglesia. Mire, usted no tiene que gastar el dinero para invertir en la iglesia y promover la iglesia. Si usted va a Google, usted lo puede hacer de gratis. Muchas cosas las puede hacer de gratis. ¿Ok?
Pero volvemos a lo mismo. Usted puede hacer todas estas cosas, pero si tu evangelio no es este de que Jesús tuvo que pasar por todo esto, por la vía dolorosa, si usted, ¿sabe? Esto es la esencia. Esto es la esencia. Si yo te menciono otro evangelio, anatema. Si yo dejo de hablar del sacrificio de Jesús, anatema. Anatema. Punto. Pregunta, comentario, sugerencia, sueño, suspiro, hambre. Aleluya. Mateo 21. Si usted está llegando ahora, estamos en Mateo 21. Cuando habla Praise the Lord. de la entrada triunfal de Jesús. Tenemos 10 minutos y nos vamos. 10 minutos y nos vamos para casa. Y mire, y yo entiendo esto esto es certeza. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo nunca va a ser derrotada. Lo que sí estamos atravesando son puntos o sistemas o temporadas donde lamentablemente hay hombres que le dan un visto malo al verdadero evangelio de Jesús. ¿Ok? Y eso siempre va a pasar. Siempre va a estar el asalariado, siempre va a estar los lobos rapaces, siempre va a estar el falso profeta, el falso pastor, el falso maestro, el falso apóstol. Esto siempre va a existir. El trigo y la cizaña tienen que coexistir. Sí, hay verdaderos, hay falsos. Y si hay falsos, hay verdaderos. Amen. Eso es parte de. Al punto que queremos llegar con este podcast es el siguiente. Que nosotros, los que nos consideramos verdaderos cristianos, verdaderos pequeños cristos, verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos discípulos, lo que usted se quiera llamar, pero usted es verdadero. Si usted se considera verdadero, el mensaje de la cruz del Calvario no lo podemos ver como cualquier otra historia. Punto. El día que yo diga, ese mensaje, esa historia sí ya la hemos repetido 40,000 años. Y la vamos a repetir hasta que Jesús venga, porque ese fue el mandato de Jesús. Y cuando hay un mandato, usted no tiene opción. Y recordemos que fue una profecía cumplida. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos habla a través de profecías y las recordamos y las recordamos y las traemos a memoria? Entonces, hay gente que vive mañana, mediodía y noche dándole play ahí viéndolas. Entonces, haciendo memoria. Y debemos de hacer cumplida y debemos de hacer memoria de ella. Claro. Claro que sí. Vuelvo y repito. Que cuando Dios habla, Dios cumple. Eso es así. Vuelvo y repito. Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, no solamente puedo tomar la Santa Cena en memoria de que soy salvo, sino también debo de recordar todo lo que el Maestro tuvo que atravesar. Vuelvo y repito, le arrancaron la barba, le petaron su corona de espinas. Las espinas dicen de 3 a 6 pulgadas. Eso atravesó su cerebro. Fue escupido. Y estamos hablando de nuestro rey. Estamos hablando de nuestro rey. ¿Sabe? De 3 a 6 pulgadas, espinas que te penetren. Yo no sé si tuviste Passion of the Christ. Claro. La primera vez. Como todo el mundo llorando en el cine. Y llorando. Llorones. y dicen que eso no es ni un 10% de lo que Jesús pasó. Imagínese, ahí estábamos llorando viendo esa película. The Passion of the Christ, el sacrificio de Jesús. El camino por la vía dolorosa
Que fue ¿Sabe? fuerte ver la película. Imagínese en realidad lo que sucedió y es bueno traerlo a memoria, como decía Sí. anteriormente. We have Es to. bueno traerlo a memoria para nosotros entender que Él es nuestro Rey. Amén. ¿Y por qué Él vino? Ujú. Él vino a conquistar nuestros corazones. Él vino para mostrarnos amor. Amén. Amén. Para perdonar nuestros pecados. Él vino para sanarnos. Él vino para traer paz. Amén. A nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que dejar que Él entre en nuestras vidas. Si todavía eso no se ha logrado, no debemos de cansarnos de hablar esta profecía. No podemos. Si todavía no se ha logrado que entre en lo más profundo de nuestro corazón, que tengamos que seamos constantes en nuestra relación con Él, quiere decir que tenemos que recordar esta profecía y esta historia de este acontecimiento todos los días, es más, no una vez al año, todos los días debemos de traerlo a la memoria Yes. hasta lograr entender cuál amor Él tiene por nosotros, que hizo, Ujú. pasó por todo eso. Eso es así. ¿Sabe? Amados, vuelvo y repito, hay solamente un solo mensaje que transforma. Hay un solo mensaje que las tinieblas le tienen terror. Ujú, Y es el mensaje que Jesús fue a la cruz del Calvario, ujú. muere y resucita. Amen. Ahora, ¿qué sucedió en esas 3 noches o esos 3 días en el infierno? Mm, that's another story to talk about. That's another topic. Hay gente de California, gente de Ohio, gente de Puerto Rico, gente... Ajá, Dios les bendiga a todos. Mire, bueno, nos vamos. El mensaje de la cruz del Calvario, el mensaje, la entrada triunfal de Jerusalén, es el inicio o el comienzo de la victoria de la iglesia. Por eso es que le llamamos la entrada triunfal, aunque para Jesús era el comienzo del sacrificio. Ujú, Comenzaron los preparativos para el sacrificio, el último sacrificio. ujú. Aquí, un día como hoy, que los preparativos comenzaron. Entonces, podemos decir que jueves en la tarde, Jesús está en el madero. Sé que la tradición dice viernes. Mm, Y, ¿verdad? Nosotros, Viernes Santo. Pero si fuese viernes, no. esto es para los teólogos. Los días no serían. No sé, no cuentan. ¿Sabes? Yeah. Viernes en la noche al sábado en la noche es un día. Ujú, De sábado a domingo son 2 y de domingo a lunes son 3. ujú, Entonces Jesús, si tu Jesús murió viernes, tu Jesús resucitó lunes. ujú. Amados, no olvidemos el mensaje de la cruz del Calvario. Amen. Sea por tradición, sea por lo que sea, creo que esto es un mensaje que nunca podemos dejar de mencionar De predicar. y de predicar. Amen. Amén. Preguntas, comentarios, sugerencias, suspiros, nos vamos. Nos vamos. Mire, nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasting, Google, Alexa. Cada semana nos envían un reporte de todas las cosas que están sucediendo. La doctora María Angelí Villegas Martínez, alabanzas al Cordero. Dios te bendiga. Nosotros también les amamos. Amen. Así que gracias a cada uno de ustedes por siempre, ¿verdad? Escucharnos a través de todas estas plataformas. Recuerde, vuelvo y repito, doy el mensaje que di al principio. Facebook, después de los 30 días, lamentablemente ahora está borrando todos los videos en vivos. ¿Ok? Así que si en algún momento usted quiere volver a escuchar alguno de nuestros podcasts y no lo encuentra en Facebook, no es que lo borramos, Facebook lo borró. Lo borro. Pero le tenemos buenas noticias. Usted puede ir, Existen. todavía existen las buenas noticias. Tenemos un carro para ti, a car for you. No tenemos carro. Estamos en YouTube.
todos estos videos, todos estos podcasts, los enviamos siempre a YouTube. Usted puede ir a YouTube, usted puede ver cualquiera de los podcasts allí. O, como dije, los puede escuchar de camino, ¿verdad? Al trabajo, cuando usted se va a ir a hacer ejercicio, porque somos un pueblo de ejercicio. Lo puede escuchar a través de todas estas plataformas. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por siempre apoyar, como siempre decimos, nuestra, ¿verdad? Nuestra postura, nuestra mentalidad no es, iba a decir algo, pero nuestra mentalidad es hablar exactamente lo que la palabra dice, Amén. y no lo que el hombre quiere mencionar. Mm. Últimas palabras. You good? I'm good. I'm good. Let's just, es importante recordar. Traer a la memoria y recordar el sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz. No solamente la cruz, sino su camino hacia la cruz. Ujú. Es importante recordarlo para así valorar nuestra salvación. Amén. Amén a eso. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saluda a los pastores Giancarlo y Elizabeth Fontana del Ministerio Segunda Oportunidad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. I can't see. We're still here.